La sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados de la semana pasada nos dejó este momento que se producía exactamente durante el rifirrafe entre Feijóo y Sánchez. Y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Ánimo, Alberto. Esto último que suena son las carcajadas de la bancada socialista, que reía con entusiasmo la frase, prácticamente el meme que acababa de pronunciar su jefe, y las risas siguieron durante un rato más. Este episodio refleja muchas cosas, pero hoy vamos a poner el foco en la estrategia que hay detrás de las palabras de Sánchez hacia Feijóo y también en algo que subyace y que es más importante. Es la relación de Sánchez, presidente del Poder Ejecutivo, con el Legislativo, que es el Congreso y también el Senado. Es decir, ¿para qué sirve ahora mismo el Congreso y el Senado? ¿Realmente desempeñan las funciones constitucionales que tienen encomendadas como representantes de la soberanía popular que reside en el pueblo? En este podcast te voy a dar los elementos para que saques tus conclusiones. Vas a escuchar en boca de los protagonistas lo que piensan y qué objetivo tienen, y te voy a dar datos concluyentes, muy importantes. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. Ánimo, Alberto. Esta frase no es una ocurrencia del momento. Es parte de una estrategia contra Feijóo y que parece que le está dando buen resultado al presidente Sánchez. Una estrategia de ninguneo del adversario. En primer lugar, recuerda que en el Congreso rige un código por el que los diputados se hablan de usted, no se dirigen por su nombre de pila y siempre utilizan el señor o señora. Señora presidenta del Congreso, señor presidente del Gobierno, señor ministro, al resto, señoría o en plural, sus señorías. Y de repente decir ánimo, Alberto, es como despojar a quien te diriges de esa condición de señoría, reducirle de categoría, como quitarle el título y así mirarle por encima del hombro. Una mofa acompañada de las risas para ridiculizarle. Una frase corta que recorre como la pólvora las redes sociales y que se ha convertido en un lema, un chiste, que se va a repetir con mucha frecuencia cuando se hable de Feijóo. Y no es la primera vez que Sánchez se ríe a carcajadas de Feijóo en el Congreso, con la risa también complaciente de todo su grupo parlamentario. Recuerden el debate de investidura. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Y en la estrategia también se intenta quitar a Feijóo su capacidad política cuestionando su liderazgo. Y para ello utilizan a Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. El PSOE incluso publicó un vídeo preguntándose quién mandaba en el PP. También hay ninguneo asemejando a Feijóo a Vox para unirlo al partido de Abascal. Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal. Pero esta frase también es un reflejo de cómo el presidente Sánchez concibe su relación y la de su gobierno con las Cortes Generales. Vamos a verlo. La democracia española es una monarquía parlamentaria en la que hay 3 poderes separados, según el artículo 97 de la Constitución. Son el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, con el presidente y los ministros que dirigen la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Separado está el Poder Legislativo, que recae en las Cortes Generales, Congreso y Senado, y cuyas funciones son
dos principalmente: elaborar leyes y controlar la acción del gobierno. Y luego está el tercer poder, que es el judicial, con los jueces y magistrados, que son los encargados de impartir justicia. Pero es muy importante tener claras las funciones que da la Constitución a cada uno. La Carta Magna dice en su preámbulo que la soberanía nacional reside en el pueblo español, de la cual emanan todos los poderes del Estado. Los españoles, por tanto, hablan en las urnas, y eso se traduce en escaños. Y se compone así el Parlamento. Y son los diputados los que eligen al presidente del gobierno, no los ciudadanos. Son los diputados que salen de las urnas. De hecho, Feijóo ganó las últimas elecciones, pero no consiguió el número de escaños suficientes para formar gobierno. Sí que lo consiguió Sánchez, que gobierna en coalición y con apoyos de numerosos partidos y grupos parlamentarios. Por tanto, el Congreso nombra al presidente del Poder Ejecutivo. Seguramente hayan escuchado que se ha acusado a Sánchez en varias ocasiones, por ejemplo desde Vox, de ser un presidente ilegítimo. Este gobierno ilegítimo, porque es ilegítimo mentir a los españoles. La realidad, con la Constitución en la mano, es que sí es legítimo. Otra cosa es que, como le achacan, haya dicho en campaña algo que luego no ha cumplido o que hizo lo contrario. El independentismo, el referéndum y la amnistía, pues es su propuesta, y para nosotros, pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución española no se incorpore, sino porque también consideramos que la sociedad catalana lo que no puede es sufrir mayores desgarros, mayores fracturas. Efectivamente, hizo lo contrario para obtener los votos imprescindibles de Junts y lograr ser investido presidente. Pero eso no le hace un presidente ilegítimo. Es un presidente legítimo porque el Congreso le ha otorgado su confianza en los parámetros necesarios. Es importante diferenciar aquí dos conceptos que los políticos utilizan con frecuencia y que muchas veces lo hacen para confundir a la sociedad. Por un lado está la mayoría parlamentaria, que no tiene por qué ser lo mismo, y de hecho no lo es, que la mayoría social. Este es un concepto bastante más difuso y moldeable. La mayoría social resulta más difícil de medir, salvo en unas elecciones o en un referéndum, pero quien se arroga, el político que se arroga la mayoría social en un momento determinado, lo que está intentando es acaparar un sentir de la sociedad que difícilmente es demostrable, sin pasar por las urnas. Es un hecho que Sánchez es presidente porque obtuvo la mayoría parlamentaria. ¿Qué ocurre? Que el gobierno ha perdido más de 150 votaciones en esta legislatura. Cada vez las pierde de forma más frecuente y demuestra que la mayoría parlamentaria que le apoyó para ser presidente le está abandonando cada vez de forma más frecuente y que resulta muy difícil gobernar. De hecho, vamos ya por tercer año consecutivo sin presupuestos, que es la ley más importante de un gobierno. ¿Sin una mayoría parlamentaria sólida se puede gobernar? Sánchez es presidente legítimo porque logró la mayoría parlamentaria y hacía bien en achacar a quienes le llamaban ilegítimo una crítica contraria a las reglas de juego de la democracia. Pero cuando se pierde esa mayoría parlamentaria, pues entonces no parece sensato olvidar que no tienes esa mayoría parlamentaria y recurrir al comodín de que se gobierna porque tienes la mayoría social, que no parlamentaria, porque es un concepto que no se puede demostrar. Lo que es demostrable es que no se tiene la mayoría parlamentaria. Precisamente sobre estos dos conceptos tuvieron un importante rifirrafe Carlos Alsina y el ministro Óscar López en Onda Cero. ¿Gobiernan ustedes sin mayoría social que les respalde en este momento, como se ha visto en el Congreso de los Diputados? La mayoría social es indiscutible, será sin mayoría parlamentaria en todo caso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que la mayoría parlamentaria, las que han expresado las urnas en las últimas elecciones, hubo una mayoría para una investidura y esa mayoría ha funcionado y está funcionando y desde luego España no es precisamente el gobierno más inestable de Europa, ¿eh? Hoy en día en toda Europa los parlamentos están fragmentados, en España también, porque así lo ha querido la gente y hasta ahora, empíricamente, el único que ha sido capaz de articular esa complejidad ha sido este gobierno de coalición y concretamente el Partido Socialista. Pero si no tiene mayoría parlamentaria el gobierno, y no la tiene... No la tiene, no la ha tenido en una votación... ¿Cómo sabe que tiene mayoría social?
Bueno, yo la mayoría social entiendo que se puede discutir sobre encuestas, se puede discutir sobre elecciones. Yo creo que hay una mayoría social que sí respalda subir las pensiones. Yo creo que hay una mayoría social que sí respalda la ley de vivienda. Yo creo que hay una mayoría social que quiere subir el salario mínimo. Yo creo que hay una mayoría social que comparte las políticas de este gobierno, es lo que yo creo. En mi opinión, respeto otras. Yo sí creo que la mayoría social respalda las políticas de este gobierno. Pues no se ha visto esta semana en el Congreso, a eso me refiero. Estamos hablando del Parlamento. Yo le digo que socialmente esas medidas tienen mayoría social. Ante la dificultad de sacar adelante las votaciones, Pedro Sánchez ya anunciaba en septiembre de 2024 que si era necesario iba a gobernar sin el apoyo del Poder Legislativo. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Es decir, gobernar sin el poder que debe aprobar las leyes, legislar y sin el poder que le controla a él como gobierno. Ese era el anuncio. Arrinconar al poder legislativo, un poder independiente, base fundamental de la democracia en nuestro país. La vicepresidenta Yolanda Díaz, con el ministro Urtasun, ambos de Sumar, lo explicaban así. Esto hay que llevarlo al Congreso de los Diputados y ya os digo, esta norma, la relación especial de la que estamos hablando, tiene rango de Real Decreto. Ergo, no pasa por el Congreso de los Diputados. Digo, para facilitaros la vida a todos y a todas, no solo a nosotros, Ernest. Es una legislatura a la cual le tenemos miedo a la soberanía popular. Esto digo porque pues ya está. Efectivamente, dicen, lo han escuchado abiertamente, que una de las formas de gobernar sin pasar por el Congreso es el Real Decreto y que no se llevan bien con las mayorías parlamentarias. La estrategia para arrinconar y quitarle al Congreso sus funciones se puede resumir en 5 pasos. 1. Dejarle sin capacidad legislativa. 2. Saltarse la obligatoriedad de pactar en el Congreso algunas decisiones que deben pasar por la Cámara. 3. No rendir cuentas ni dar explicaciones. 4. No llevar al Congreso el debate sobre el Estado de la Nación. Y 5. Convertir al Senado en una Cámara más residual de lo que ya es de por sí. La pregunta es, ¿se están dando estas cuestiones? Vamos a verlo. Voy a intentar explicarte de forma breve cómo se legisla en España. La forma ordinaria, la que debiera ser casi siempre, se inicia con una iniciativa legislativa, ya sea un proyecto de ley del Gobierno o una proposición de ley de otras instituciones o ciudadanos, y pasa por la tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado. El Congreso se tramita, se debate, se le hacen enmiendas, parciales o totales, finalmente se vota, y si se aprueba se envía al Senado, que debe votarla también. Si en el Senado no se aprueba, vuelve al Congreso, donde cambiarán o no lo que decidan sus señorías. Si es una ley orgánica, necesita mayoría absoluta. Si es una ley ordinaria, mayoría simple. Y se finaliza con la sanción, la promulgación y la publicación en el BOE para que entre en vigor. Ese es el proceso ordinario, el normal. Pero existen otras figuras que se llama el Real Decreto Ley y el decreto. La principal diferencia es que el Real Decreto Ley tiene valor de ley y es aprobado por el Gobierno en casos de urgencia extraordinaria. Debería ser así, pero no lo es, ni con este Gobierno ni con los anteriores. No hay criterio de urgencia, hay criterio de comodidad. Un Real Decreto tiene, por su parte, un rango parlamentario y es una norma menor, de menor jerarquía, aprobada por el Ejecutivo para desarrollar leyes o regular materias no reservadas a la ley. Pero bueno, nos centramos en el Real Decreto Ley. No pasa por el Congreso en el momento de su promulgación. Eso sí, debe ser sometido a un debate y votación en un plazo de 30 días para su convalidación o derogación. Si no se convalida, pierde su validez automáticamente. Es decir, se aprueba o no se aprueba, pero no hay debate parlamentario. El abuso del Decreto Ley en España es un hecho. Con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy. ¿Y qué decía Pedro Sánchez cuando era líder de la oposición? Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Antes les comentaba, por ejemplo, la manipulación burda que han hecho de los presupuestos generales del Estado. Pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales
en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas. Veamos los datos. En 2024, Plan Anual Normativo del Gobierno. El Ejecutivo tenía previsto aprobar 198 iniciativas, de las que solo había 6 leyes orgánicas, 46 ordinarias y el resto 149 reales decretos. Ya es significativo el excesivo número de reales decretos, 149, el triple que la forma ordinaria de legislar. Pues de las 198 iniciativas solo aprobó 19, no llega al 10%. Y de esas 19 solo había 6 leyes orgánicas, 5 leyes ordinarias, 8 eran reales decreto. Y este año, 2025, vamos por el mismo camino. Más datos. Sánchez es el único presidente del gobierno de la democracia española que ha aprobado más decretos que leyes, un 54%. Sánchez es el presidente del gobierno de la democracia que más decretos ley ha promulgado, de media por año más de 20. Aznar promulgaba 15, Zapatero 14, Rajoy 17, Sánchez más de 20. Y solo en el primer semestre de 2025 ha promulgado 24. Es decir, ha aumentado lo que él mismo llamó hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Cada semana, además, se produce la sesión de control al Gobierno. Se llama así. Los grupos parlamentarios formulan sus preguntas al presidente y a los ministros. Además, se registran con días de antelación para que los preguntados puedan preparar las respuestas y contestar a la información que se les requiere. En esta labor de control se están produciendo dos cosas. La primera, que cuando hay sesión de control se pregunta y nunca se responde a lo que se pregunta. La oposición puede preguntar sobre corrupción, por ejemplo, y el gobierno responde con un ataque a los casos de corrupción que salpican a la oposición, pero no se responde a la cuestión. Es una forma de denigrar el Congreso que se ha convertido en un rifirrafe simplemente para discutir sobre temas de actualidad y que ese fragmento del rifirrafe salga en las televisiones o se difunda por redes sociales, pero no se responde, no hay un control real. Y la segunda, las ausencias. Pedro Sánchez y su gobierno ostentan también el récord de ausencias en la sesión de control. El Ejecutivo acumula un total de 125 ausencias en el Congreso y 257 en el Senado. Quien más falta es Pedro Sánchez, y cuando acude a las sesiones que comienzan a las 9 de la mañana, es el primero en abandonarlas. A él es al primero que preguntan, y en cuanto pasa su turno se ausenta y no se queda el resto de preguntas al gobierno. Así le afeaba el número 2 del PP que Sánchez se marche del Congreso a poco de comenzar la sesión de control. Hace bien en irse el galgo de Paiporta porque todo esto no le interesa. Señora... Más llamativa es la ausencia de Sánchez en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Sánchez lleva sin acudir a la Cámara Alta 19 meses. Solo ha acudido una vez en lo que llevamos de legislatura. Ahora Feijóo pretende hacer que Sánchez vuelva a Senado, a la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Ánimo, Alberto. Tampoco se celebra el debate sobre el Estado de la Nación. Solo se ha hecho una vez desde que Sánchez es presidente del gobierno y fue en junio de 2022. Solo uno en 7 años. El Congreso ha intentado una reforma para obligar al presidente a celebrar este debate una vez al año, algo que por cierto se comprometió el propio gobierno, pero los partidos que forman este gobierno de coalición han vuelto a retrasar la tramitación. El gobierno, además, es el encargado de dirigir la política exterior en España, pero sus acciones suelen necesitar la aprobación parlamentaria en todo lo que afecte principalmente a tratados internacionales. Por ejemplo, Sánchez aprobó el aumento del gasto en defensa. Les anuncio que con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Y lo hizo sin pedir autorización al Congreso. O el envío del buque de acción marítima del Ejército que envió el Gobierno para escoltar a la flotilla que iba a Gaza. El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional dice que para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. Es decir, que también
debía haber pedido autorización, y no lo hizo. Si estos datos acreditan que el Poder Ejecutivo está condicionando a la baja, digámoslo así, el papel y las funciones de Congreso y Senado, nos podemos hacer varias preguntas. ¿Hay alguna forma de garantizar que las Cortes cumplan su función sin estar a expensas de lo que decida el Poder Ejecutivo? ¿Habéis visto alguna consecuencia de la falta del cumplimiento del Ejecutivo con el Legislativo? ¿Cómo afecta a una democracia que se limite la función de un poder que debiera ser independiente? ¿Una democracia sana, plena, puede permitirse esto? Mantén altas tus defensas. No te dejes manipular. Nos escuchamos pronto.